Para el día de hoy tenemos la charla entonces de protección ambiental en la industria petrolera nacional, qué fue lo que se logró y cuál es una propuesta conceptual hacia la acción futura. Los expositores son Juan Federico Uric y Sergio Rafael Alcalá. Juan es biólogo de la Universidad Central, es ecólogo marino, tiene maestrías en el IBIC en química ambiental y en el UPenn IFP en Energy Management and Policy. Es fundador de la Fundación Ambiental de la División de Oriente de la GOBEN, recorrió todas las áreas operacionales de la GOBEN en la misma función y en la función de ambiente de INTEBEP. Fue coordinador ambiental de la Gerencia de Áreas Nuevas en Maturín, superintendente ambiental de perforación y finalmente coordinador del proyecto de pasivos ambientales de PDVSA en la coordinación de operaciones de PDVSA en EIP en Chuao. Es profesor de Ecología y Economía Ambiental en UCMA Maturín, consultor ambiental independiente e investigador en Ecología Pesquera y Acuicultura en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Miembro de la Sociedad Venezolana de Ecología y de la Sociedad Venezolana de Ecología y orgulloso padre de 3 hijas y un varón y abuelo de 2 nietos. Sergio es especialista en el manejo de desechos peligrosos, ingeniero agrónomo, mención desarrollo rural en la Universidad Central. Trabajó con Palmaven en San Tomé y se retiró de la industria como líder de pasivos ambientales. Es diplomado en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de posgrado en Ingeniería de Mantenimiento en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho y sólidos conocimientos en proyectos de dimensionamiento y caracterización de pasivos ambientales. Tiene experiencia en arbitrajes ambientales internacionales ante el CIADI, en formulación, evaluación y ejecución de proyectos de manejo de suelos y aguas impactados por desechos peligrosos de la industria petrolera, manejo de procesos de contratación, ley de licitaciones, estructuras de costos, análisis de precios unitarios, control y gestión de proyectos, sistemas de información y seguridad agroalimentaria, auditor líder de ISO 14001 y es propietario de la empresa Tepuy Ingeniería y Servicios. Con ustedes entonces nuestros distinguidos expositores. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación y antes que nada, pues quiero certificar que lo que ustedes van a ver no es solamente el producto de Sergio y mío, es el producto de otra serie de compañeros, Pedro Vázquez en el INTEBEP, Jesús Ruiz, que trabajó en José, toda gente que ya está jubilada, ¿no? Y particularmente quiero agradecer también a los jefes de nosotros los que ya no están, fundamentalmente José Boicín, Oscar y Rubén Quiñones y Juanito Albornoz. Y también por ahí debe estar todavía, tengo tiempo que no lo veo, a Hernán Coloma, ¿no? Y por supuesto Eddie, ¿no? Que está hoy aquí en la audiencia, ¿no? Dicho eso, bueno, lo que quiero es presentarle un objetivo y una estrategia común para abordar el futuro de protección ambiental en la industria. Después conversarles sobre lo que nosotros iniciamos en la industria petrolera como conservación ambiental brevemente y todos los trabajos que específicamente hicimos más que todo digamos, en la época de la apertura petrolera, que es en la época en la que yo creo que más allá de todo lo que era la protección ambiental con el Plan Nacional de Contingencia y los programas locales que había en cada una de las filiales, creo que ese fue el mayor esfuerzo que se hizo a nivel nacional, ¿no? Pero particularmente en Oriente, donde hubo, digamos, se concentró la mayor parte de todos esos proyectos de exploración, y bueno, en el lago, al sur del lago también, ¿no? Y también conversarles, pues,
Sergio les conversará sobre ese tema pendiente que son los pasivos ambientales y cuáles son las soluciones posibles y los retos futuros que visualizamos tienen que ver con el manejo, la creación de centros de manejo o reestructuración de las cosas que se hicieron, la inyección profunda de pozos, las emisiones, el manejo de los radionúcleos tecnológicos de origen tecnológico, antropogénico, y el agua de la faja, el tema del agua de la faja. Entonces, bueno, la historia es eso, y aquí va. Por una parte, yo creo que el objetivo fundamental de lo que queremos es adecuar el modelo de asesoramiento ambiental de la industria petrolera a una Venezuela que estará en reconstrucción. Y para eso tenemos que valernos de nuestra experiencia previa, particularmente la que ya le mencioné, y de los convenios operativos, acuerdos de operación a riesgo. Y obviamente también ese objetivo requiere, pues, supone una estrategia, que esencialmente va a ser la interacción transversal de las políticas energéticas y las políticas ambientales entre el Ministerio de Minas y lo que en el futuro pueda llamarse nuevamente Ministerio del Ambiente. Y obviamente sus organismos ejecutores, por así decirlo, la Agencia Venezolana de Hidrocarburos y la Dirección General de Protección del Ambiente, que también deberían interactuar transversalmente. Y obviamente hay una serie de feedbacks entre nosotros y también entre las operadoras que vengan a futuro con cada uno de los organismos operadores, digamos, del Ministerio y de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos. Como modelo, se me ocurre que como modelo de negociación, pues puede funcionar perfectamente el modelo de negociación del IESA, que lo estructuró, bueno, un querido amigo mío, que ya no está, compañero del IBI, Julián Villalba, y que seguramente algunos de ustedes conocieron. Y los temas a tratar, bueno, cuál es la adecuación de las leyes ambientales que necesitamos a futuro, cuál es la orientación hacia los inversionistas que debemos proveer, cosa que hicimos intensamente en los años 90 de la apertura. ¿Cuáles son las soluciones a los pasivos preexistentes según sean las necesidades que vayan apareciendo en los procesos de contratación? ¿Cuáles son las adopciones tecnológicas basadas en costos de oportunidad? ¿No? Y quiero, ahora, ¿dónde empezó este cuento? ¿No? Este cuento empezó, desde mi perspectiva, en el año 79, cuando Edmundo Ojeda, que era el gerente de producción de la Creole, fue al Congreso, 10º Congreso de Petróleo en Rumanía, y habló justamente del esfuerzo colectivo que estábamos haciendo en Venezuela para proteger el lago de Maracaibo. Ahí está el origen del Comité Intercompañía, en el cual todos participamos, y que después se fue consolidando con el trabajo intenso y grandemente valioso de Nelson Rincón Galué, ¿no? Y bueno, eso inicialmente, por lo menos en Oriente, estuvo adscrito a la coordinación de operaciones de la gerencia técnica, pero después se creó el Departamento de Protección Ambiental, porque las necesidades así lo determinaron, ¿no? Ahora, ¿qué logró ese Plan Nacional de Contingencia? Bueno, resolver problemas mayores de derrame, ¿no? De una manera efectiva, sin llegar a que fueran unos escándalos internacionales, ¿no? Uno de esos fue el Teodecmo, ese me tocó a mí en el año 63 con Douglas Cobo en el río Orinoco. Ese fue poco conocido, pero fue un barco que encalló en la milla 175 y que nunca supimos si realmente lo que estaban tratando era de que chocara ahí para llevárselo como chatarra, ¿no? Eso tomó un tiempo todavía creo que en Lloyds está esa demanda. Y lo más importante fue el del Niso Jamorgos, pero no fue el derrame como tal, sino lo que generó ese derrame, que fue el modelaje matemático que hicieron en la Universidad del Zulia, de las trayectorias de derrame. Y esa fue la versión más avanzada, que por lo menos yo conozco hasta ahorita, ¿no? Eso fue el comienzo. Y nosotros trabajamos una cantidad de cosas en la apertura petrolera. Yo diría que lo primero fue Carlos Corri y Juan Carlos Sánchez, que se fueron a Yakarta en la reunión de SPE y propusieron que en Venezuela habían oportunidades de inversión ambiental porque, bueno, íbamos hacia la apertura petrolera. Y después, bueno, inicialmente con el INTV, Pedro Vázquez y yo y otros colegas,
empezamos a ver cómo podíamos enmendar suelos sulfatoácidos del sur de Monagas con los lodos en base de agua de pH alto que se iban a producir. Y eso generó una serie de resultados que nos llevó a hacer pruebas de banco que están básicamente descritos en todos estos trabajos de SPE. Y eso inclusive a gente como BP los llevaron los animaron a crear un primer centro de manejo en la ladera, en Tucupita, en la ribera este del Caño Mánamo, enfrente donde habíamos hecho los experimentos con los suelos sulfatoácidos, ¿no? Y bueno, hay toda una serie de cosas. Pedro, en el 2010 ellos fueron a otro congreso donde ya empezaron a hablar de cómo controlar las emisiones de CO2 con algunas tecnologías. Y curiosamente, en esta época del 98, en este congreso del 98, yo lo reconozco, yo ni me di cuenta, pero en ese momento, pero ahí se escribieron ya como de otros países, se escribieron como 5 o 6 papers sobre el control de emisiones de CO2 en la industria, ¿no? Hay otro importante que sí les voy a hablar en detalle, que es como consecuencia de todo este plan de apertura, de plan de siembra petrolera, se participó en un congreso en el 2015 donde se habló de un centro de recuperación de materiales, cómo hacerlo. El INTEBER propuso eso. Y de eso les voy a conversar porque creo que ahí hay iniciativas interesantes a futuro que no deben ser descuidadas o deben ser vistas con cierto detalle. El trabajo social de todos esos años, pues creo que como mejor estuvo revelado fue en lo que hizo Chevron Texaco allá abajo en Boscán, ¿no? Y ahí tienen ustedes un pequeño resumen de lo que todos ellos hicieron desde el año 96 en adelante, ¿no? Hicieron cosas para resolver aparentemente situaciones genéticas de labios leporinos, clínicas y escuelas, y lógicamente bajo la perspectiva de que hubiesen una serie de organizaciones, no necesariamente del gobierno, que se encargaran después de llevar esas iniciativas adelante. Y cuando les hablo de las innovaciones y tomando en cuenta lo que debe ser siempre el costo de oportunidad, en el sentido de que si lo hacemos de esta cierta manera y cuesta tanto, tal vez hay una manera alterna de hacerlo que genere unas economías de costo y resuelvan el problema. Y esto es uno de los retos que tuvimos en Áreas Nuevas, que parecía un poco como de marcianos, ¿no? Pero nosotros hicimos una vialidad modular y la patentamos inclusive, con unos cilindros de concreto que en realidad eran bloques de honeycomb, de concreto, forrados, malla Truxon, etcétera, etcétera. Ahí está la patente. Y bueno, la probamos en el terminal de Caripito, 100 metros de esto. Y aquí está esto que ustedes ven aquí, es el primero de esos pilotes que lo pusimos a estar seguro de que flotaba, ¿no? Y bueno, después le pasamos 100 y pico de viajes con una gandola cargada con 60 toneladas sobre esa vialidad modular. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque en aquella oportunidad nosotros las opciones que teníamos para penetrar el pantano eran básicamente drenar, o sea, dragar y meter una barra pantanera en un medio que son suelos sulfatoácidos, donde básicamente remover el mantillo de esa zona, sobre todo en la parte más alta del delta, o sea, más hacia el mar, remover el mantillo convertía un pH 7 en ese equilibrio que había con el agua, lo convertía en un pH 4. Eso fue uno de los primeros experimentos que hicimos, así removiendo, ¿no? Y midiendo el pH. Bueno, el caso es que las opciones eran o ponemos un taladro de tierra que le podamos llegar con los equipos, porque ni siquiera en esa época teníamos taladros de 3000 HP que pudieran ser transportados. En eso no existían. De hecho, yo creo que todo este esfuerzo del desarrollo de áreas nuevas tenía algunas iniciativas incipientes de ese tipo de taladros transportados en Indonesia. Y uno de nosotros fue inclusive a Indonesia a ver qué había en ese sentido. El otro elemento era
lo que hicimos para establecer esto, los procesos de land farming, ¿no? Eso nos costó a nosotros $500,000 y lo que decíamos era un seguimiento muy cercano de los pozos que fuimos perforando, ¿no? Básicamente el porcentaje, los rojos significan los pozos que están completados y el nivel del que están completados y los metros cúbicos que se manejaron hasta el momento cuando se completaron o cuando estaban en proceso de construirse. Con este tipo de información precisa, básicamente llegamos a establecer, bueno, el criterio de costo de oportunidad. Nosotros nos costó $500,000 a lo largo, el acumulado fue $500,000, ¿ok? Hasta en 31 meses. Y a partir de ahí, el programa de perforación del 98, las economías que se generaron, o sea, los costos evitados que se generaron producto de no tener que hacer fosas, no tener que tapar fosas y construir localizaciones más pequeñas, todo eso significó estos ahorros que fueron alrededor de 10, 11 millones de dólares en los 11 meses siguientes. Entonces, bajo esos criterios fue que yo creo que nos movimos muchísimo en todo esto, ¿no? Además de todas las relaciones que mantuvimos con las empresas que fueron llegando y explicándoles nuestra visión de cómo hacer las cosas, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son los temas pendientes? Este es un tema grueso y Sergio es el experto de eso y ahora lo dejo que les cuente. Adelante, Sergio. Ok, buenas tardes ya son ya cerca de las 12. Bueno, me toca acá compartir con Juan y con ustedes esta experiencia, ¿no? No sin antes darles un caluroso agradecimiento a APA, quien nos ha dado esta ventana de oportunidad para compartir con ustedes y visualizar lo que pasó y dar algunas notas, ¿no?, para el futuro. Bueno, al grano, entonces, un pasivo ambiental básicamente es cualquier cosa que afecte a- al entorno, a la vida humana y es producto de las actividades de las empresas en sus actividades o por eventos no deseados, pues. La próxima. ¿Cómo Juan, vas lento, Juan. Este, ¿Por qué se generan? Se generan por un conjunto de impactos que son ocasionados por el hombre, que acumulados en el tiempo afectan en forma directa la calidad de vida. Eh, son cualquier cosa que haya pasado y que no haya sido manejado con la debida pericia. Allí pueden ustedes observar un derrame mal manejado y entonces se va acumulando y entonces allí en ese suelo, ese perfil de suelo, no va, no va a haber la actividad biológica normal, sino que bueno, va a permanecer allí en el tiempo y no se va a degradar, pues. Una de las cosas que está ahorita en boga es que usted va a una carnicería y puede observar de cerca un nuevo pasivo ambiental que se nos viene encima, que es el film con el que envuelven la carne, pues. Ese film, después que usted llega a su casa, usted lo quita, allí, lo desecha y bueno, y eso va para un vertedero y eso va a tardar muchísimo tiempo en biodegradarse. Esos son las nuevas cosas que están saliendo por allí. Bueno, a lo largo de las operaciones de la industria, en el año de 1988, se genera una crisis producto de una denuncia de un grupo de productores de la área de Anaco.
eso de una u otra forma dispara las alarmas en la alta gerencia del Shah en Oriente y se encomienda a la filial Palmaven eh, el levantamiento acelerado, urgente, de toda esa serie de pasivos ambientales, de grandes pasivos ambientales que existían en el área de Oriente, básicamente en San Tomé. Eh, Básicamente ese levantamiento se basó en visitas de campo que se realizaron a cada una de de las diferentes instalaciones y, y eso se le aplicó luego de levantada esa información, una matriz de jerarquización que se estructuró conjuntamente con el INTEBET para saber cuáles eran los pasivos que tenían alta, media o baja criticidad. Eh, Tuvimos que acudir a registros históricos de las antiguas operadoras, como lo eran Móvil, Meneven, Corpoven, Mene Grande, Texaco, para poder ubicar información y utilizar, como les dije anteriormente, personal jubilado de esas áreas que nos iban guiando este, a través de las instalaciones. Bueno, fue así como entonces se definieron la existencia de grandes macrofosas y fosas de producción que estaban ubicadas en las estaciones de flujo y de descarga, fosas de perforación que se realizaban al lado de los taladros, eh, los muros quemadores que no eran más allá que unas fosas pequeñas en donde se hacían las pruebas del pozo una vez terminado, y unas fosas secas que eran donde se hacían como la disposición de los desechos en el campo mediante las operaciones de taladro. Todo eso nos dio una cantidad importante de pasivos en un área aproximada de 25.000 kilómetros cuadrados. Y es así como entonces, luego que nosotros tenemos todos esa data acumulada, nosotros tenemos la matriz de criticidad que se elaboró conjuntamente con INTEBEP y automatizada in-house en Palmaven. Entonces obtenemos ya los números ordenados de una manera discreta. Pues entonces teníamos unas criticidades bajas, medias y altas para cada uno de los distritos operacionales, totalizando 15.528 pasivos de esta naturaleza. Esos pasivos que estaban allí, estaban en campo. Palmaven tenía una fortaleza muy grande, que manejaba de una manera muy especial los sistemas de información geográfico, porque tenía el sistema de información de tierras de Venezuela. Era un sistema bastante robusto, pero que estaba básicamente orientado a la parte agrícola. Bueno, oportunidad, las grandes crisis son oportunidades y se orienta y se empieza a atacar o a aplicar, no a atacar, sino a aplicar esa fortaleza de los sistemas de información geográfica a la parte ambiental. Y es así como espacializamos todos esos 15.000 y pico de pasivos, los espacializamos en mapas
y le pusimos la data atributiva a cada uno de esos pasivos. A cada uno de esos pasivos se les hacían caracterizaciones físico-naturales, se les realizaban unas fichas resúmenes en las cuales se ubicaban de acuerdo a la división político-territorial, por supuesto, se les daba una medida inicial de profundidad, volumen existente y volumen de crudo, volumen de agua y una cantidad de información preliminar. Luego se hacían estudios más especializados, como eran los estudios batimétricos, donde sí ya teníamos una cantidad específica de cuánto crudo tenía, cuánta agua tenía, cuántos lodos existían en esa interfaz de agua y suelo y cuántos lodos, qué cantidad de lodos existían un poco más abajo. Estaba en proyecto ya hacer perforaciones un poco más profundas para ver una potencial afectación a cuerpos de agua subterráneos y para afinar un poco las cantidades de material a sanear. También se les hacía y era parte de esa información atributiva, análisis de laboratorio, los cuales estaban establecidos en diferentes decretos, en el decreto 2635 para sólidos y en el decreto 883 para efluentes. Entonces, con esa receta, con ese material de resultados de laboratorio, teníamos por otro lado las cantidades de materiales impactados. Entonces, bueno, lo que nos quedaba era hacer una formulación de un tratamiento. Y entonces era así como nosotros le decíamos a la fosa tal, tiene tales cuales y cuales características, les presentábamos un layout dibujado topográficamente con un perfil tridimensional de la fosa y le decíamos, usted va a hacer un tratamiento de esta forma y de esta forma es que usted tiene tantos metros cúbicos de sobrenadante y lo va a llevar al centro de acopio X. Luego tiene tanta cantidad de agua y esa agua tiene desviado tales y cuales parámetros y va a hacer tal y cual tratamiento. Luego que lo tenga, vamos a solicitar su disposición final ante nuestro cliente principal y ente regulador, que era el Ministerio del Ambiente, y también teníamos la cantidad de lodos a tratar, y una vez que estuviesen tratados en normas, siguiendo las recomendaciones de ambos de los decretos, decidíamos si iban a ser esparcidos o confinados. Eso fue nuestra actividad. Luego vinieron varias cosas que sucedieron en la industria, cambios de paradigma, apareció un comité liderizado por el señor Ercilio Rivas, se evaluaron una gran cantidad de empresas para hacer tratamientos. Luego de esa intervención, digamos, sale la creación de un proyecto que era dirigido por Ingeniería y Construcción, se llamaba Remediación Ambiental de Oriente, y esto no fue más que, como quien dice, capitalizar los costos de saneamiento para bajar el costo del barril. Palmaven participó en todo lo anterior, se entregó esa data al RAO, y bueno, y ellos de una u otra manera sacaron este informe que ustedes están viendo acá, en el cual no aparece
ni una línea de los generadores de toda esa data histórica. Ellos establecieron una especie de planificación de lo que sería los saneamientos, aplicando contratando paquetes de fosas en diferentes frentes, lo que generó una cantidad de desviaciones que Coordinación Operacional tenía que permanentemente estar ajustando, pues. Esa cosa que no le gusta mucho a la gente de finanzas ni de administración, porque son administraciones, son desviaciones que iban a cambios de alcance o cambios de cantidad de servicios por diversos motivos. Es así como ellos, entonces, este cuadro que tenemos a continuación y que tiene rato allí, ponían unos porcentajes y unos costos estimados en dólares de tratamiento. Empezaron a incorporarse cosas a un árbol ya demasiado florido, como por ejemplo que en cada frente de trabajo existiera una ambulancia, un paramédico, un inspector específico de seguridad. Un poco que no es lo mismo acometer un proyecto de saneamiento, un proyecto ambiental, a construir una planta o a construir una estación de descarga. Bueno, eso es una nota al margen, al pie de la página. Y es así como, bueno, se estimaba gastar en un periodo de 10 años 1.132 millones de dólares, cosas que no sabemos hasta dónde, no tenemos información de hasta dónde llegó. Bueno, ya con este cuento así en perspectiva, eso fue el pasado. Nosotros tenemos herramientas acá en el presente, bueno, que tenemos que también echar un poquito una mirada al pasado, porque vemos ahí que en Londres durante la epidemia de cólera, un señor, un doctor, un médico, espacializó los datos de los enfermos, de los pacientes que tenían en el cólera, y focalizó y pudo localizar la fuente de la infección, que no era más que un pozo contaminado que estaba en el Soho de Londres. Esto es un protosistema de información geográfica, y es como, yo digo que es la primera, eh, el primer intento de un sistema de información, y el primer intento de análisis espacial. Entonces, los SIG ya desde 1854, digamos que vienen dando resultados, y vienen interactuando en ciencias específicas. Un SIG no es más que un conjunto de recursos humanos que resuelven problemas de manejo de datos, conceptualizan y modelan análisis de información resultante, aplicando diversos criterios. Tienen una colección de datos, hay un conjunto de procedimientos que son manejados por un equipo por equipo y software, y un conjunto de productos que se obtienen a través de sistemas aerotransportados. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lo que son datos vectoriales los podemos aplicar en capas que las vamos superponiendo, y los que son datos provenientes de sensores remotos los colocamos en diferentes capas. Nosotros tenemos en los actuales momentos una cantidad de herramientas que hace 20 años no existían, pues. Hace 20 años existían las imágenes espectrales, habían imágenes hiperespectrales, pero no estaban liberadas por la Agencia de Seguridad Espacial de los Estados Unidos. Pero bueno, ya eso ya es del dominio público,
Y es así como, por ejemplo, ahorita podemos usar para la detección de una cantidad de cosas y de pasivos y de mediciones y muchas cosas aplicables a la industria. Tenemos el uso de la tecnología láser aerotransportada, que no es más que en un avión o en un dron, un equipo de estos, y nos va tomando nubes de datos en tres dimensiones, entre dimensiones X, Y y Z. Nos da como producto una fotografía y una topografía, como la que ven en la lámina que tenemos a continuación. Eso que está allí, está mostrado, es un centro de manejo que fue canibalizado, que fue vandalizado en Urica, pero se ven claramente las cantidades de materiales y las cantidades de efluentes y de petróleo que están en las fosas que están allí. Con eso podemos hacer caracterizaciones volumétricas reduciendo los tiempos, pero bárbaramente, pues cuando en una cuadrilla de topografía levantar esto te toma varios días, pero con un líder lo haces en mediodía. La siguiente página nos da cuenta de algo muy importante, pues que es el uso de las imágenes bueno, estas imágenes que están viendo allí son imágenes espectrales sencillas de 6 bandas y nos permiten, por ejemplo, visualizar de manera remota y muy rápida la, el vigor de la vegetación, en este caso unos pivotes centrales, donde vemos diferentes colores, y a esto se le dan unos tratamientos que cualquiera persona puede en estos momentos hacer, porque los sistemas de información geográfica están disponibles, así como está disponible un Word, un Excel, un Access, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, los círculos rojos te dicen que hay una buena cantidad de calor que es captada, y eso puede indicar un buen índice de vegetación. Pues entonces, eso básicamente es un índice normalizado de vegetación que se corre en cualquier sistema de información geográfica, como en el Word corre un diccionario. La siguiente página ya trata de las imágenes hiperespectrales. Las imágenes, el ojo humano, bueno, puede estar manejando 6 bandas, pero ya cuando ya hay satélites que captan el resto del espectro solar, que va más allá del infrarrojo cercano, y es el que nos va a permitir a nosotros hacer manejo o localización de actividades asociadas a la industria de petróleo y gas y de geología. Actualmente existen imágenes hiperespectrales que manejan 250 bandas. Con esa cantidad de bandas y unos aparaticos que son radiómetros, nosotros podemos hacer el seguimiento de cualquier firma espectral que pueda existir en campo. Y vuelvo con el tema del Word y los sistemas de información geográfica. En la actualidad hay algoritmos que se corren automáticamente, que le hacen una especie de aprendizaje o inteligencia artificial y dicen: esta firma espectral, tú me la ubicas en el mapa y le dices, es esta, y la vas ubicando y le dices 2 y 3 veces, y el sistema luego te pinta y te dice dónde él presume que esa firma espectral que tú le dijiste aparezca en la imagen. Eso nos va a ayudar muchísimo
va a ayudar muchísimo en lo que es la localización de cosas que están escondidas, derrames viejos, derrames que hay a los cuales estén bajo la cobertura vegetal, que haya eh, entierros, digamos, que entierros que se hayan realizado, entendiendo el caso de los entierros como cosas que no queremos que estén a la luz pública y que se ponen en lugares seguros, ¿no? Eh, en la próxima lámina, nosotros vamos a ver cómo podemos manejar este, este tipo de información, podemos recabar, cómo podemos recabar información que esté sumergida en, en cuerpos de agua y es la utilización de los radares, los radares laterales de alta resolución, los cuales nos permiten ver las cosas que tenemos bajo el agua. Esto es más o menos todos hemos visto en esas presentaciones de Nat Geo cómo vacían el Mar Muerto. Así, no, así como se vacía el Mar Muerto, cualquier mar, y hacen análisis forenses de algunos eventos, eso es perfectamente posible a través de los software que manejan los sistemas de información geográfica y la data que reconectan estos sonares de alta resolución. La lámina siguiente nos da cuenta también de que es el uso de imágenes satelitales que pueden ser aplicadas a la industria, pero en este caso es una imagen del lago de Maracaibo, cuál es la dinámica, pues, de las algas en ese, en ese lago, pues. Nosotros vemos allí una especie de vórtice que generan las algas y esas algas son producto de la eutroficación por los aportes, por ejemplo en la parte sur de los aportes de todo lo que es ese rico sistema de agrícola del sur del lago y en la parte oriental producto de los elementos nitrogenados provenientes de los desechos y excretas humanos las, por las poblaciones que están allí. Y en la parte, digamos que en la parte occidental, bueno, vemos la, los, lo que es la parte que aportan las camaroneras, pues y la acuicultura que está instalado allí, aportan una cantidad de elementos nitrogenados, antibióticos y antivirales, y eso se va moviendo por los vientos, por todo la dinámica de vientos que a diferentes alturas, pues. Entonces en la parte de abajo nosotros vemos como a 3.000 metros, a las 8 de la mañana, usted ve la dirección del viento, pero a esa misma hora, a diferentes alturas, vemos cómo ya se va moviendo entonces tienden a depositarse esas algas en el fondo del lago. Eh, hay otros elementos que nosotros podemos utilizar que siempre, que han estado y que siguen apareciendo y siguen mejorándose. Por ejemplo, los métodos geofísicos para la detección digamos que de entierros. Métodos geofísicos como el radar de baja penetración, magnetometría, una cantidad de elementos que están disponibles y que juntos pueden interactuar y producir eh, información plasmada en mapas que van a ayudar a la toma de decisiones acertadas el, en la gestión ambiental.
La siguiente lámina nos da cuenta de la interacción de, de lo que serían los SIC que están en el punto medular y esa interacción con los sistemas de información de riesgo, lo cual nos va a permitir anticipar y tener controles tempranos de algunos determinados eventos. Estos sistemas de información de riesgo y con los sistemas de información geográficos son una dupla excelente para cualquier manejo de eventualidades que puedan darse en la industria petrolera y eventualidades que se dan, porque lamentablemente somos de los que decimos eso no va a ocurrir. No, al contrario, tenemos que pensar de que las cosas ocurren y más cuando en una Venezuela que nos va a tocar manejar con elementos ya muy viejos, sin mantenimiento y desactualizados. Bueno, esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Al final esperaríamos su participación para aclarar algunas dudas. Juan va a continuar con ustedes dando con la exposición. Muchas gracias, Sergio. Realmente tu posición es bastante esclarecedora, ¿no? No solamente de cómo lo hicimos y qué es lo que tenemos a futuro. Bueno, entre esos retos a futuro, pues quiero conversarle un poco de todas estas cuestiones que de alguna manera avanzó en TV y por qué llegó a eso en la época de la siembra petrolera, entre comillas, ¿no? Por una parte, el plan de siembra petrolero 2009-2021 había estimado perforar 18.000 y tantos pozos, generar 18 millones de ripios de perforación y alrededor de 24 millones de metros cúbicos de lodo. Eso motivó de alguna manera a esta gente en INTV, a Pedro Vázquez y su equipo, a hacer una evaluación de todos los centros de manejo que se habían desarrollado desde la apertura petrolera, ¿no? Porque obviamente eso se transformó en un negocio muy rentable y que desafortunadamente nunca tuvo el nivel de control que nosotros esperamos que se hubiese podido hacer entre Palma B en el INTV y el Ministerio del Ambiente. Todo eso degeneró. Degeneró porque las circunstancias generaron eso. El centro, había centros en la Faja, en Oriente y en Occidente. De todos esos centros, de esa investigación que hizo el INTV, el único que realmente quedó, y Sergio me lo ha confirmado últimamente, es en el área de Santa Rosa, un centro de Evergreen, que bueno, aparentemente funciona relativamente bien. Pero el resto era situaciones como las que ven en la fotografía, ¿no? Entonces, eso obviamente, aquí hay una contribución adicional de pasivo que para nosotros, después que nos salimos, pues no forman parte de la estadística, ¿no? Y bueno, básicamente el INTV propone o propuso un manejo de centros, de centro que llamaron centro de recuperación de materiales Cacique Yavire, ¿no? Y ese sistema, o sea, ese modelo básicamente se consideró en 4 etapas, de las cuales yo voy a hacer referencia solamente a la etapa inicial y a la etapa número 2, pero que esencialmente era, bueno, recoger ripios y fluidos de perforación, caracterizarlos para la posibilidad de inyectarlos en pozos profundos. Y por otra parte, muchos de esos ripios en base de agua directamente pueden ser utilizados en invernaderos y estabilizadores de suelos ácidos, ¿no? Y viveros, pues que a futuro pueden servir de reforestación, etcétera, etcétera. En una segunda etapa se contemplaba pues los ripios y fluidos de perforación, si tenían concentraciones de hidrocarburos, los lodos en base a aceite, por ejemplo, llevarlos a procesos de desemulsificación y centrifugación o a inyección, ¿no?
y manejar todo ese ciclo de alguna manera. También crudos, todos estos crudos y también el trabajo que podría hacerse de básicamente hacer las inspecciones de tuberías y cosas de ese tipo, posibles derrames, etcétera, etcétera, y con drones, ¿no? Eso puede ser una fuente de negocio en alguien que tenga interés en desarrollar estos negocios por la demanda que seguramente se generará producto de la inversión extranjera que pueda venir, ¿no? Y obviamente eso también va a contribuir en esa etapa, puede crecer hacia la formación de bosques compensatorios, ¿no? de CO2. Ahora bien, lo que estimó ese plan de manejo de la siembra petrolera era que estos eran los volúmenes que se iban a manejar, que se iban a producir, ¿no? Y estos volúmenes podrían ser manejados mayormente en la etapa 1 y 2. Y en la etapa 3, pues posiblemente aguas de producción, inyección de aguas de producción o tratamiento de aguas de producción. Hay trabajos de INTEBEP que hablan de, inclusive, de muy temprano, los años 80 y otros tantos más, de cómo poder reutilizar las aguas de producción, ¿no? El otro aspecto es, bueno, básicamente cuáles son esas parte de esas cosas pueden ser productos de interés. Por ejemplo, se estimaba, según este estudio de ITV, que se podrían recuperar unos 150.000 barriles de crudo por agua con menos de 1% de agua y sal. Se podrían producir sólidos limpios que pueden servir para, bueno, como material de construcción o material de carreteras, etcétera, etcétera. Y bueno, aguas de proceso podrían ser utilizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es más o menos de lo que podemos usar tal vez como una línea base futuro para pensar en cómo estructurar este tipo de soluciones para la enorme cantidad de sólidos, inclusive de efluentes que generamos. Ahora, tratando el pequeño problema que tenemos con el coque, particularmente en José, yo voy a referirme esencialmente a la conferencia que dio Luis Soler, el ingeniero Luis Soler, en una presentación de COENER en el 2018. Básicamente planteó que al año 2018 se habían acumulado 8 millones, a ver, si la producción diaria de coque era de 8.000 toneladas métricas por día, y el coque que se había acumulado en el 2010, al 2010 eran 8 millones de toneladas, y al 2018 pues ya habían 33 millones de toneladas, ¿no? Uno de los estudios que se hizo fue ver cómo podría ese coque utilizarse en cogeneración eléctrica en una planta de 550 megavatios, ¿sí? Y que tendría un consumo de alrededor de unas 2.800 toneladas métricas. Si uno pensaba en ese momento que el valor del coque estaba en el orden de 100 metros cúbicos, 100 dólares por tonelada métrica, ¿no? Y se requerían unos 3.380, o sea, se requeriría, es decir, el valor de ese coque en el 2018 serían 3.380 millones de dólares. La inversión serían, para la planta de cogeneración, serían unos 100 millones de dólares aproximadamente. Y eso dejaba un neto de alrededor de 3.200 millones de dólares que seguirían teniendo un uso, bien sea porque se exportaban o porque de alguna manera, si uno pudiese valorizar, bien sea porque se exporte ese coque, esos excedentes de generación para aquel momento, que hoy en día deben ser mucho más, esos excedentes de generación sirven para otros usos. Un poco las fluctuaciones de demanda que puede haber en el mercado del coque petrolero contribuir a eso, pero básicamente permitir resolver los pasivos ambientales que tenemos en otras cosas, en otras áreas, y también los pasivos laborales que tiene PDVSA con sus empleados y
toda una cantidad de cosas. Además de todo lo que uno pueda pensar como, ahí hay dinero que se puede usar, es el mensaje, ¿no? El problema es cómo se estructura para su uso. Y bueno, en la inyección profunda no hay mucho que decir, porque desde que el pozo Mel 1E que construimos en el pantano usó dos taladros, ¿no? Uno para construir un pozo y otro para construir un pozo de inyección. Hay dos usos usuales en la tecnología. Hoy en día tiene un pozo dedicado nada más a inyección o un pozo que se espera producir petróleo, pero que en intervalos intermedios puede inyectar dadas las condiciones geológicas apropiadas, ¿no? Yo creo que estas son algunas de las referencias, pero hay mucho más de cómo ha avanzado esto. Pero lo que me pareció muy interesante en toda la literatura es que para la fecha de hoy en día nosotros podemos conocer con cierta precisión las relaciones que existen entre la erosividad que ocurre en los distintos tubos, ¿no? De diámetros y erosividades en relación a las tasas de inyección, que es una variable importante. Y como se ve, los tubos más grandes pues pueden perfectamente, bueno, todo lo verde nos da el espectro del trabajo. Y también el índice, la combinación de eso con el índice de Reynolds que se ha estimado para estos flujos, digamos, estas tasas de inyección y estos tubing, pues nos da una combinación ideal que puede ser útil para todo lo que significan los estudios de ingeniería de perforación. Son mucho más que eso, ¿no? Y los ingenieros de perforación lo saben, y ellos son los técnicos. Yo he visto los gráficos y los entiendo, pero es eso, ¿no? Otra cosa que se ha propuesto, inclusive hay este trabajo de la gente de PDVSA en Kuwait, presentó un trabajo de cómo intentar inyectar agua de producción en la formación Mesa. Aquí hay unas secciones, son de interés de los biólogos, y por eso las puse. Ellos tendrán cosas que comentar al respecto, ¿no? Ahora, en cuanto a las emisiones, H2S, CO2, metano y óxido nitroso, ¿cuáles son los retos futuros? Bueno, por una parte son las emisiones a boca del pozo, las emisiones fugitivas discretas a boca del pozo. Hoy en día hay unas tecnologías que se están desarrollando, pues esta es una de ellas, que digamos está a nivel de prueba de banco, de pozo, seguramente en fase de tratar de comercializar, que no son tan complicadas en el sentido de que son una serie de bombitas típicas con las que se inyectaban cantidades de cosas a un pozo para mejorar su productividad, inclusive inyectar la triacina, que ha sido el químico de preferencia a la hora de minimizar las emisiones que emergen. La triacina tiene el problema de que se absorbe muy fácilmente en las escalas de la tubería, y por otra parte es muy lábil a las altas temperaturas. Se han intentado, pues, esta gente ha intentado utilizar un ácido orgánico, ¿no? Y esos ácidos orgánicos, pues, obviamente tienen, para los niveles de emisiones de CO2, pues van a tener unos costos que dependiendo del nivel de emisiones van a ser menores. La triacina era básicamente para manejar un máximo de 25 ppm o hasta 25 ppm a un costo de esos dólares por barril, ¿no? De petróleo, ¿no? Bueno, ahí hay una solución que es necesario conocer a futuro con cierta precisión, porque la faja seguro y todo lo que tiene que ver con inyección de vapor y todas las tecnologías de producción mejorada en la faja van a hacer esto necesario. Ahora bien, con las emisiones de CO2, H2S, ¿qué digo? CO2, metano y óxido nitroso. Yo hice un análisis de lo que publicó el Ministerio de Minas y Petróleo en el 2013, una serie histórica del gas natural que se estaba produciendo, 10 cúbicos estándar por día, y la fracción que se venteaba de esos 10 cúbicos. Y obviamente también daban los 10 cúbicos venteados
Con lo cual, pues se hacía posible a partir de los kilogramos, daban inclusive los kilogramos de CO2, de metano y de óxido nitroso. Con eso era posible calcular los global warming potentials del metano y del óxido nitroso basado en esta escala internacionalmente aceptada, ¿no? En relación al CO2. Y bueno, nuestros problemas actuales son estos que está aquí, que es un temate furrial, ¿no? Posiblemente algo por aquí en el sur de Suárez y bueno, CRP. Ahora, con las emisiones, yo les muestro una solución que trabaja la EPA, que es lo que llaman el Global Greenhouse Gas Reporting Program, que está a lo largo de toda la cadena de valor de hidrocarburos en los Estados Unidos, ¿no? Va desde el pozo hasta prácticamente la bomba de gasolina. Y eso tiene una serie de subpartes, tiene muchas, pero estas 4 son relativamente más relevantes, porque hablan de un límite no superior en general a 25.000 toneladas métricas de CO2 por año, y que deben tomar en cuenta los distintos sectores de la cadena, inclusive aquellos sectores que no son directamente, no trabajan directamente produciendo el petróleo, pero sí moviéndolo, comercio y suministro, y etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen que poder reportar el volumen de hidrocarburos que manejan anualmente como que si estuviesen quemándose, o si hubiese sido quemado. Y no debe pasar de esos mismos límites, ¿no? 25.000 toneladas métricas por año de CO2. Los fraccionadores de gas y los que lo comercializan no deben pasar de 460.000 millones, supongo, de pies cúbicos de gas por año, ¿no? Y esto es ese mismo sistema de la EPA, bueno, lo que le toca a cada uno de los componentes de la cadena de valor de la industria, ¿no? Y yo creo que este es el tipo de cosas que nosotros, esto y lo que tiene que ver con la Unión Europea, que bueno, no los puse por economizar. Estas son agendas que tenemos que ver a futuro, ¿no? Y estas son las instalaciones, el benchmark, digamos, de las emisiones de CO2 y metano que ocurren en los distintos tipos de equipos y en el negocio petrolero, ¿no? Las referencias están ahí y tenemos que trabajar sobre ellas, pues. Ahora, en respecto, esto sí es algo que los radionúcleos en la industria petrolera, bueno, en otra parte, ya en el 98 ya habían varios papers publicados en la reunión ambiental de SPE Venezuela, sobre el manejo del CO2, perdón, el manejo de los radionúcleos, ¿no? Pero lo interesante es otro informe que también, bueno, primero quiero mostrarles en relación a los norms, lo que se ha propuesto como hipótesis de su relación con las arcillas negras, que son las cocinas generadoras de petróleo, y los picopurís que esos arcillas pueden tener a lo largo de los distintos países. Aquí no los vemos porque es muy pequeño, pero como ustedes ven, pueden ser muy variables, ¿no? Las cantidades que se producen. Entonces, eso de ese paper a mí me pareció interesante mostrar, porque yo no entiendo la totalidad de la geoquímica que ahí se dice, pero aquí hay unos patrones que pareciera que tienen interés a nuestro problema, que es la cantidad de materia orgánica que están en esas rocas madres, ¿no? En función del uranio en porcentaje que se encuentra. Entonces ellos establecen que, por ejemplo, esos que son arcillas sapropélicas, ¿no? O 100% arcillas sapropélicas y distintas combinaciones hasta llegar al 100% de arcillas húmicas, ¿no? Estos son los niveles que uno encontraría en función de la materia orgánica que contienen
el uranio que contienen en función de la materia orgánica que tienen. Ahora, esa relación es inversa en términos de petróleo por galones, por toneladas, supongo, de esta arcilla. Y es inversa, es decir, los húmicos son los que producen menos petróleo y son los que tienen más nivel de radiación, y los sapropélicos son los que tienen más producción de hidrocarburos por tonelada de arena o de arcilla, pero son los que tienen menor contenido de arcilla, ¿no? Entonces, todos esos son criterios que yo estimé que podían ser interesantes para ver si las cocinas de nuestros petróleos pues, están dentro de ese esquema, ¿no? Eso no lo sé, pero los geofísicos y tal vez los de geoquímica tendrán algo que decir respecto a eso, ¿no? Y esta es la situación en un cabezal de pozo según la industria, ¿no? Aquí tenemos la dosis anual en amarillo, no debe pasar de 20.000 microsieverts, y las dosis, digamos, de exposición pública diaria no deben pasar de 1.000 microsieverts. Y estos son más o menos los números típicos que uno puede encontrar en promedio, ¿no? Y algunas cosas hay aquí de la norma Covenant, ¿no? Tomadas en cuenta, ¿no? Esto es más o menos los radioisótopos que se pueden encontrar, bien sea en la producción de agua, etcétera, etcétera, el sludge, el gas, y los condensados de la producción de petróleo y gas. El uranio 238, el radio 226, el radón 222, plomo 210, torio 232, radio 228 y torio 228. Y aquí está, obviamente las escalas son las que contienen mayor diversidad de radionúcleos, lo que implica análisis más detallado, ¿no? Y bueno, en general esos son los más importantes, ¿no? El INTEBEP también hizo un estudio con esta cuestión, este tipo de ocupaciones. El INTEBEP hizo el estudio de una serie de centros de acopio de materiales ferrosos. Esos que están ahí son apenas una pequeña muestra de los que en realidad existen en el país, porque ese estudio costó hacerlo bastante en INTEBEP, ¿no? Y costó hacerlo porque el presidente de INTEBEP era el general que estaba ahí. Y afortunadamente, aparentemente el contralor de INTEBEP logró que estas cosas se hicieran. Pero ustedes ven, por ejemplo, las instalaciones, las divisiones donde están y la zona, ¿no? Y si ustedes ven el área de Barinas, ¿no? en el área de Santo Tomé, hay una empresa que se llama Empresas Cariña, de la que Sergio le puede comentar algo, ¿no? Y son los que tienen niveles en Santo Tomé, donde están los mayores niveles de actividad en relación a este fondo, que es esencialmente el nivel de base que uno establece cuando llega a una instalación, y después cuando le aplica las mediciones a equipos específicos, tuberías, válvulas, recipientes de petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro sitio, pues, es el San Silvestre en Barinas, ¿no? Que tiene unos valores superiores a esos que se miden en un momento dado como línea base. Y también, bueno, básicamente en Barinas. En Barinas es donde está un poquito ahí en Anzoátegui, en San Diego de Cabutica, patio de Anzoátegui, ¿no? Pero ese es un poco el panorama que hasta hoy en día tenemos, y son todas líneas bases interesantes. Aquí se ve rápidamente cómo pueden ser los esquemas de control de estos sitios en función de la criticidad, dependiendo de los rangos en los que está, entre 2 veces el nivel de línea base
y más de 50 veces ese nivel de microgivers por hora, ¿no? Y este es más o menos el esquema que produjo el informe este del INTEBER, donde lo azul son las responsabilidades del operador, lo rojo es la responsabilidad de las organizaciones de SHA, ¿no? Y lo verde son las responsabilidades del Ministerio del Ambiente cuando exista futuro, ¿no? Rápidamente, eso es un diagrama de flujo que, por supuesto, requerirá más nivel de detalle, pero eso es un modelo inicial de manejo, ¿no? Del proceso de control de los norms. Y por último, quiero hablarles de lo que tenemos por delante con el agua de la faja, el agua subterránea y el agua superficial. Según ese proyecto de la siembra petrolera, la única referencia que tenemos para las distintas áreas, aquí está lo que se piensa hacer, que va a requerir agua, inyección alterna de vapor, inyección continua de vapor y todas estas otras tecnologías, SAGNI, todas estas variables que conocen muy bien los ingenieros del yacimiento. Bueno, en base a eso, este estudio lo hizo, perdón un momentito, ese nombre se me olvida. Ese estudio lo hizo justamente el estudio de aprovechamiento de los recursos hídricos de la FAA, ¿no? Es una organización del Estado que hizo ese estudio. A propósito de esto, ellos escogieron 4 pozos, uno en cada sitio, de un muestreo de 70 y tantos pozos, unos perforados y otros aljibes, ¿no? Y bueno, esencialmente hicieron las secciones sedimentarias pues, de esos pozos, y esto es más o menos lo que encontraron en línea general. La capacidad de entregar agua de 1.5, más o menos parecida en las piedras y en la formación mesa, y también un poco en roble, en la formación roblecito. Chaguarámara, que tiene un poco menos, y la más profunda está en Ayacucho. Con ese tipo de cosas ellos hacen una cantidad de estudios en ese informe, y una de las cosas que me pareció relevante mostrar es la transmisibilidad de esas distintas arenas, su permeabilidad, ¿no? De las formaciones que consideraron. Y como ven, a excepción de la transmisibilidad, es bastante parecida en las formaciones y es menor en los aluviones, obviamente, y en los sedimentos no consolidados, igual que las permeabilidades, pues, son mejores en los no consolidados y relativamente igual en el resto, ¿no? Según ese informe. Y estas son las cuencas de esos ríos. Las cuencas que acopian el agua superficial y la llevan a... Esto particularmente es la cuenca del río Tigre, como ustedes ven es una de las mayores, ¿no? Con el río Morichal Largo y el río Yabo, que son las de Monagas, y bueno, en cierto sentido las que más tuve oportunidad de conocer en mi trabajo, aunque pescando más de una vez anduve por ahí. El caso es que hay un estudio que han propuesto para inyectar aguas inyectar aguas de procesos de recuperación secundaria en pozos inclusive desviados en el miembro Jobo. Y estas son más o menos las estimaciones de agua que esperan inyectar, ¿no? Bien sea para inyección de vapor, steam flooding y inyección de polímero, y la diferencia de inyección de vapor es alrededor de 300.000 a 100.000, como 200.000. Entonces esos barriles por día deben ser importantes, o por lo menos hay que evaluar su importancia en el contexto de lo que son todos los acuíferos que hizo ese estudio, ¿no? Y finalmente yo quiero mostrarles por qué me parece muy relevante, particularmente el río Morichal Largo. Estas son las precipitaciones anuales de los, digamos, de menores de 1.000 metros
1000 milímetros y más de 1000 milímetros anuales. Y estas son las mediciones de caudal en metros cúbicos en el tiempo de estos ríos más importantes. Y una de las cosas que quiero es mostrarles cómo es el nivel de caudal del río Morichal Largo. Y ese caudal es el menos fluctuante porque ese es un río que su constancia se la debe a que se alimenta fundamentalmente de agua subterránea. Tiene poca agua, se mueve a través de la poca agua superficial que le contribuye, es más importante el agua subterránea. Y en este gráfico ustedes ven cómo en el año 81, la altura en metros en la carretera del sur de Maturín era esta que estaba aquí, variaba entre 3 y 3,2 metros. Y en el año 91 ya se sentían los efectos por distintas razones que tal vez desconocemos. Bueno, desconocemos. No sé si serán los pinares o qué ha podido ser, pero el caso es que las alturas son mucho menores en ese puente, ¿no? Las alturas de medidas en los aparatos de medición de caudal, de altura de los ríos, ¿no? Entonces, esto es importante porque, miren, este es el curso del río Morichal Largo, hasta su desembocadura en el Caño Humano. Aquí está la selva de moriches del río Morichal Largo, ¿no? Es realmente impresionante. Cualquiera de los geólogos exploradores que anduvieron por ahí en helicóptero pudieron apreciar eso, ¿no? Yo creo que estos son retos importantes de conservación que nosotros tenemos, y eso particularmente es una zona, es una reserva, es una reserva que inclusive nosotros apoyamos en que se creara con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Que es la reserva del río Morichal Largo. Entonces ahí hay retos importantes que tenemos que considerar desde el punto de vista ambiental. Y bueno, eso es básicamente lo que les quería contar. Las conclusiones y las recomendaciones, ustedes me le dirán cuáles son, las anotaremos. Y bueno, muchas gracias. Espero que esto nos haya sido interesante. Bueno, gracias. Realmente eso es bien interesante. Gracias a Sergio y a Juan. Y obviamente cualquier proceso de recuperación de la industria petrolera tiene que tomar en cuenta todas estas cosas y toda la problemática ambiental, pues sobre todo cuando hoy en día ya la opinión pública está muy consciente de todos estos peligros que ofrece la parte de hidrocarburos. Tenemos unas preguntas en el chat. La primera es, en el pasado hubo un contratista foráneo buscando un contrato de recuperación del crudo en las fosas y se le indicó que uno de los problemas de las fosas era que muchas de ellas eran vertederos de chatarra de la industria, por lo que su recuperación era antieconómica. ¿Tú tienes información al respecto? Ya en el chat hay respuestas para esta pregunta, pero para los que no han leído el chat quizás sería bueno que ustedes puedan aclarar esto. Bueno, no sé si Sergio tiene algo que decir. Yo realmente... Sergio lo aclaró en el chat. Sí, lo aclaró en el chat, solamente para fines de registro, porque acuérdense que esto se está grabando y que las personas que ven la grabación después no tienen acceso al chat. Entonces, Claro. Sergio, puedes abrir tu micrófono. Es decir, yo tengo mi Sí, micrófono en realidad, abierto. Ok, dale, sí, bueno, Sergio. sí, en realidad, en las fosas había de todo. En las fosas había de todo, pero no eran vertederos de chatarra como lo pudiesen ser hoy en día por el tema ese de, 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 de la chatarra, ¿no? De lo que, de los picadores de tubo y esa serie de cosas. Ahí se encontraron hasta cadáveres, se encontraron, yo en particular encontré un burro metido entre una fosa, reses picadas en dos, una con dos patas por un lado y la cabeza por otro lado para cobrar
para el productor que estaba donde estaba la fosa, este, eh, cobrar dos animales, ¿no? Pero en términos generales, la fosa, las macrofosas, que eran las que donde existía, como que dice, carne que cortar, hay experiencias exitosas como Orocual, eh, creo que también en Muro 4 hicieron algo de recuperación, pero así como habían empresas exitosas, también habían casos, bueno, catastróficos. Por ejemplo, la macrofosa que está en Huico, hacia el norte de Santo Tomé, bueno, esa macrofosa, eso está full de pichaque, pues de crudo altamente meteorizado con un corte de agua y arena bueno, el corte es de arena, pues básicamente, pues, catastrófico eso allí. Ahí instalaron una empresa norteamericana que se llamaba en el pasado, pues, Ecology and Environment, y ellos terminaron abandonando el proyecto porque no era rentable, pues. En realidad no era rentable, pero habían sitios donde sí. Por ejemplo, en Monagas habían sitios donde había, en Muro 4 y en Orocual había bastante petróleo, que había que hacerle un tratamiento, digamos que mínimo, pues. Juan también nos puede hablar a eso. Eh, en síntesis, yo pienso que la recuperación de crudo en las fosas tiene matices de leyenda urbana. Ok. Y bueno, yo Pero, puedo hablar de la fosa de Orocual. La fosa de Orocual era relativamente piece of cake, ¿no? En realidad eso era un sitio donde históricamente la producción de Orocual, es decir, se ponían básicamente desechos de crudo y agua, y también había algo de desecho de perforación, pero manejar ese crudo no era problemático, que era crudo relativamente mediano, liviano, no recuerdo exactamente. Es más, de hecho, yo no sé si hoy en día esa fosa todavía existe. Yo realmente no recuerdo si la saneamos o no. Pero eso era Al, fin- al, muy al grande. final, al final terminaron sacando, pues, esta administración terminó capitalizando la información y la experiencia, y sacaron bastante crudo, creo que unos rusos que se metieron en eso. ok, aquí hay otra pregunta. La práctica de inyección en pozos letrinas de todo lo que significa desecho, operaciones, aguas, ripios, etcétera, es hacer como los gatos con lo suyo. ¿No crees que el plan ambiental futuro debe incluir el tratamiento de todo esto? Dale, Sergio, le doy yo. No, tú eres el que ha inyectado, yo trataba arriba. Bueno, no, está bien, no, por supuesto. O sea, a lo que yo quiero decir con eso es que nosotros, hay maneras de hacer eso, en centros de manejo, y eso es lo que tenemos que trabajar. Es decir, yo te puedo decir una cosa, por lo menos dentro de la experiencia mía, mientras yo manejé eso y mientras certifico que lo manejó también Palmaven, jamás hubo los intentos de meter las cosas debajo de la alfombra, ¿no? Eso sí, sin duda que después ocurrió, ¿no? Y ocurrió inclusive, te voy a decir una cosa, eso inclusive ocurrió en esos procesos ya en el 98, 99, cuando todavía nosotros estábamos ahí. ¿Okay? Ahí hubo conchupancias entre algunas empresas de manejo y sectores, algún sector no diría que sector, pero individualidades en la industria que les importaba muy poco cómo se hiciera el trabajo, ¿no? Y eso fue una de las discusiones que tuvimos nosotros en Palmaven, tratando de lograr que Palmaven y con el INTEBEP llevaran la auditoría más o menos de cómo funcionaban esos primeros centros de manejo. A mí particularmente, yo me acuerdo, a mí, eso te lo cuento a manera de anécdota, pero a mí en Maturín, uno de los centros de manejo importantes que estaban ahí, un día me invitan a almorzar, ¿no? Y entonces yo llegué y le dije, mira, si tú me vas a hablar a mí de lo que tenemos que manejar técnicamente, perfecto, pero quiero que tengas clarito, ¿no? Que tú a mí no me vas a mencionar posibilidades de que te meta, o sea, de que corras la ruta.
Aquí vamos a hacer las cosas como son. De todas maneras fui a hablar con ellos, a almorzar con ellos, ¿no? Pero se los dije, porque eso era lo que había que hacer. Y hubo circunstancias en las que, y no me refiero a los que fueron los jefes de nosotros que mencioné antes, ¿no? Pero hubo circunstancias en esa época en las que empezaron todos estos movimientos que tuvimos nosotros desafortunados, donde ese juego empezó a hacerse. Y eso, pues, eso llevó a todos estos desastres de los centros de manejo que después evaluó Intever, ¿no? Eso es así, pero mientras nosotros estuvimos ahí, la cosa funcionó. Y funcionó porque teníamos que hacer que funcionara. Eso es lo único que puedo decir. Con respecto a lo que es la parte de la inyección de pozos, yo pienso que un centro de manejo necesariamente debería de tener un pozo inyector sin que esto signifique hacer un tratamiento felino, pues. Porque de una u otra forma, por ejemplo, agua de formación. Agua de formación, ¿a dónde la vas a dónde la vas a tirar? Tienes que hacer un tratamiento muy costoso y siempre vas a incorporar sales al suelo, lo cual estaría generando otro pasivo adicional, pues. Entonces, la inyección de algunos desechos, yo pienso que es un tema que hay que bien manejado, interesante, pues. Y que en un centro de manejo bien montado, las cosas pueden ser buenas, pues. Ok. Cuando cambia el gobierno, ¿cuál sería la prioridad considerando las limitaciones de recursos? Bueno, yo creo que la prioridad está en estructurar esa estrategia ambiental que les propuse entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Minas. Hay que ver, y en eso, la manera como yo veo esto, inclusive eso se ha hablado, lo hemos hablado antes, las reuniones que teníamos cuando hablábamos de la nueva ley del petróleo. En la Agencia Venezolana de Hidrocarburos tendrá que haber una interacción técnica con el Ministerio del Ambiente, de manera de poder conciliar todos esos procesos de licitación y contratación, todos esos paquetes que en un momento dado surjan como potenciales de negocio, y ver cómo se estructura también, primero, la adecuación de las leyes existentes, ¿no? Que hoy en día hay que revisarlas. Afortunadamente esas leyes, este gobierno no las cambió significativamente. Entonces hay aspectos ahí en la normativa que siguen teniendo vigencia, pero hay que revisarla en detalle para otras circunstancias. Y, y definitivamente eso tiene que ser una interacción de primer orden inicialmente, y también de asistencia, digamos, de orientación técnica a estas compañías, porque eso fue lo que hicimos a nosotros en la apertura petrolera. Es decir, nosotros asesoramos a BP, a todos esos, cómo conducir sus estudios de impacto ambiental. Yo me acuerdo que, bueno, en esa época hicimos algo que no teníamos por qué hacer, pero no nos quedaba otro remedio. Todos esos estudios de impacto ambiental que se hicieron para que BP entrara ahí, o entrara Benton Winkler en Uracoa, o entrara Total en Josepin, esos estudios de impacto ambiental los pagamos nosotros, ¿no? Los pagamos con las contratistas que sabíamos que hacían bien el trabajo, ¿no? Y bueno, a través de los procesos de licitación y contratación que teníamos, particularmente en la GOBEN, en mi caso, ¿no? Y bueno, la cosa funcionó. Es decir, funcionó también que BP aprovechó muchas de nuestras experiencias para montar su centro de manejo, ¿no? Y lo usaron durante un cierto tiempo mientras estuvieron ahí, y hasta donde yo entiendo jamás hubo conflictos con las cuestiones ambientales. Y yo tenía una relación muy estrecha con el Ministerio del Ambiente. A mí me contaban lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es tener un objetivo común y una estrategia común que la perfeccionaremos en la medida en que eso ocurra, pues, ¿no? Ok, mira, con esto cierran las preguntas y ahora vamos a dar el derecho de palabra. Tiene la palabra Armando Carrillo.
Adelante, Armando. Ah, y buenos días, señores, y gracias por esa presentación. Sí, lo que yo quería mencionar, discutir un poco con Juan, y el auditorio, es que en mi experiencia, yo he tenido dos experiencias de primera mano. Una fue en el norte de Dallas, en la cual el operador que estaba allí en ese campo contrató una empresa para recoger todo el agua del área de todo el agua de completación y los efluentes de producción. Todo eso iban a una fosa y después mediante floculación y evaporación, un proceso de evaporación, condensación, recuperaban toda esa agua y esa agua la volvían a utilizar en el área de fracturamiento y de completación de los pozos, con lo cual prácticamente reducían su dependencia de otros. Esa fue una experiencia exitosa que vi. La segunda, yo estuve participando en la construcción de esto en México y fue que instalamos una planta para recuperar, de separar el condensado del agua y ahí porque el corte de agua era 30% y inicialmente los camiones se llevaban 180 kilómetros, todo ese 30% de agua. Esa agua, de nuevo, hicimos un proceso similar y lo que quedaba como el agua de rechazo, que era como un 15%, se echaba en una fosa alrededor del flare y el mismo calor del flare evaporaba esa agua y lo que quedaba era una sal que se recogía periódicamente. Entonces, son dos procesos exitosos donde se minimizó la posibilidad de la necesidad de inyectar el agua en los pozos. Bueno, Armando, eso definitivamente, esas son experiencias que pueden ocurrir, digamos, a nivel de operadores individuales, ¿no? Porque son relativamente sencillos. Y de hecho, yo te puedo decir que no, por ejemplo, nosotros en Quiriquire, yo en los años 80, a mí me tocó tapar la fosa de los pozos de gas, ¿no? Y te puedo decir que eso era toda una situación, porque eran fosas muy grandes en un ambiente un ambiente de colina, donde parece mentira, pero las fosas iniciales de los pozos de gas de Quiriquiri se hacían en las nacientes y le ponían un muro a las dos nacientes en una quebrada, ¿no? Bueno, eso después lo resolvimos, porque decidimos que ya no se podía hacer eso con una berma, las bermas se ubicaban y producían derrames, sino que sencillamente empezamos a excavar las fosas, y empezamos a excavar las fosas y empezamos a filtrar el agua a través de un sifón, ¿no? Con dos o tres fosas, etcétera, etcétera. Y recientemente, ahorita en el año 2021, publicamos, el investigador de la universidad que hizo eso con nosotros, publicamos el trabajo donde regábamos el agua y se hizo todos los análisis de las sales que habían ahí y se determinó, porque hacíamos esos procesos de floculación y ciertamente esas cosas funcionan, ¿no? Funcionan inclusive muchas veces la cantidad de sal, porque el problema fundamental de sal es el sodio. El resto de los cationes no son mayor problema en el suelo. El sodio sí lo es porque produce suelos salinosódicos, ¿no? Pero, y el cloruro a veces, ¿no? Que son cosas que uno no puede eliminar por floculación. Pero esas cantidades, cuando uno las veía en el contexto del área que regaba, eran relativamente pequeñas, ¿no? Eso es una de las cosas que encontramos. Y yo sí creo, como dices tú, evaporar debajo de un flare es indudablemente una enorme solución. Y recoger el poco de sal que pueda quedar ahí también es mucho más fácil. Sí, Juan, sin embargo, esas son cosas que hay que manejarlas con mucho cuidado, con mucha mano zurda, así como dice, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo como el perico, así de lado, porque nosotros manejamos un caso de Merey, estación de descarga 20, donde había eso, pues tenían una fosa en donde en donde ponían el agua salada, pero entonces en esa fosa, a alguien se le ocurrió la brillante idea de colocar,
una corona, como una especie de cocina, entonces donde prendían esa cocina y entonces evaporaban toda esa agua. En los actuales momentos, nosotros ahorita estamos en una etapa que estamos haciendo esfuerzos para evitar el calentamiento global, y eso de una u otra forma, no debería de aplicar, ¿no? Habría que buscar unas alternativas de disposición, bien adecuadas, de manera de que tengan, que reduzcan esa huella digamos, de calentamiento, pues, de temperatura en este sistema que estamos tratando de incorporar en relación al calentamiento global. El otro punto es que no se ha hablado, con relación al que vamos a hacer. Una de las cosas muy importantes que hay que manejar es, la necesidad de normar la ejecución de los due diligence. O sea, mire, señor, usted viene a hacer esto, usted tiene que hacer un due diligence de lo que va a encontrar, y usted tiene que firmar una especie de acta de compromiso de que esto lo va a sanear adecuadamente de acuerdo a las normas venezolanas, porque si lo hacen en sus países de origen, también tienen que hacerlo acá. Pienso Claro. que eso es una de las cosas que hay que incorporar. Bueno, señores, no tenemos más preguntas. Yo tenía una inquietud antes de cerrar. Para toda esta actividad existe posibilidades para la inversión privada, para que los privados entren. O sea, siempre hablamos que los gobiernos son los que tienen que hacer esto, o las empresas, pero ¿hay alguna oportunidad de negocio para personas que se dediquen, o empresas o grupos que se dediquen solamente a sanear el ambiente, independientemente de las empresas que lo estén causando, ¿no? Sí, bueno, mira, definitivamente, Carlos. Es más, hay algo que inclusive sugerí con esta cuestión de los centros de manejo. Un poco por lo menos la concepción que yo he tenido de esto, es que hay un enorme potencial para que gente con experiencia, obviamente, no puede ser, tú sabes, esos son trabajos de ingeniería por una parte, pero son trabajos que tienen que ver con manejar las tecnologías de manera adecuada. Y, y ciertamente eso es negocio. Y si tú te pones a ver, es tan negocio que en los Estados Unidos eso es prácticamente un servicio. Eso es un servicio, ¿no? Y es un servicio que se paga, y es un servicio que hay que ponerlo ahí en el costo de perforación, en el costo de producción, porque es la única manera de internalizar lo que es una externalidad ambiental y económica. Pero que eso a la larga, hoy en día, hoy en día eso es lo que se hace, ¿no? Existen empresas dedicadas que no tienen nada que ver con el gobierno y que, bueno, esencialmente tienen que cumplir unas normativas del país. Pero por supuesto que eso es negocio para gente que sepa hacer eso, empresas consultoras de ingeniería. Es más, hoy en día existe, mira, las empresas que nosotros utilizamos, que generalmente ganaban los concursos de estudios de impacto ambiental, cuando los hacíamos para los convenios operativos. Después las organizaciones de riesgo, las empresas como ExxonMobil y Louisiana Land and Exploration y todas esas que participaron sobre todo en el pantano y eso, ellos contrataron a sus propias empresas venezolanas también. Y generalmente con quien nosotros hacíamos el trabajo de estudio de impacto ambiental, ahí también tenían las experticias de cómo hacer esos manejos, ¿no? Y si no las tenían, pues tenían la experiencia de haber, y todavía están algunas de esas empresas todavía existen, ¿no? Existen muy venidas a menos, ¿no? Pero están ahí. Y en este país esa experiencia está, se conoce y es una oportunidad de negocio. Lo que pasa es que hay que proponerla como una oportunidad de negocio. Este, y Ok, estudiar eso un poco. bueno, Yo gracias. puedo finalizar esa parte de las oportunidades de negocio y la parte de las empresas de manejo ambiental, algo muy importante, que es lo que es la educación ambiental. Un operador
sin educación ambiental, de verdad, es terrible. Un gerente sin compromiso ambiental, de verdad, es algo que de verdad es terrible también. Entonces, también existe la oportunidad de negocio en lo que es la parte de educación ambiental, porque la educación ambiental para la industria petrolera tiene que ser de primordial interés. Y bueno, y finalizo con lo que decía Juan de la empresa Cariña, pues a alguien en la empresa, empresa Cariña es una empresa de que a alguien se le ocurrió la brillante idea de todo ese material que existía en los patios de salvamento, la tubería clase 4 que antes se podía manejar y que se donaban algunas cosas para corrales y para construcción de alguna infraestructura rural. Bueno, a alguien se le ocurrió la brillante idea en esta nueva administración, en esta nueva etapa, de colocar esos tubos al servicio del colectivo y armaban unos kits para la construcción de viviendas. Estos son un segmento de esos tubos, porque esos tubos con una tecnología creo que argentina, los tubos los ponían así cuadrados. Estos son los fulanitos tubos que de una u otra forma están presentando problemas con los radionucleótidos que pueden estar que puedan estar saliendo por allí. Entonces, bueno, sí, evidentemente aquí hay algo. Aquí hay algo porque el aparatico nos los está determinando. Y eso está regado, pues, en todas las casas de por lo menos de la zona. Entonces, esa era la cosita que quería de Juan que dijera. O sea, que hay casas. Nosotros no damos puntadas sin dedal. Eso pueden estar seguros. Mira, antes de cerrar, hay una última pregunta interesante de Richard Torres, que pregunta, ¿no creen ustedes que las fosas ya están biodegradadas? Bueno, mira. Están meteorizadas en su primera fracción. El artículo, creo que el 89 del decreto 2635, o 14 o 18, algo así, no recuerdo, te dice que no puedes tener allí materiales que pasen el 3% de hidrocarburos. Y bueno, si tú le haces una fracción de unos ensayos que consiste en las fracciones saturadas, aromáticas, resinas y asfalteros, tú te vas a encontrar con ese crudo meteorizado que está en las fosas, con unas fracciones de saturados y aromáticos muy altos que son los peligrosos. Las resinas y los asfaltenos son secundarios, son feos, pero no matan a nadie. Pero los saturados y los aromáticos sí. Juan, no sé. En ese, ciertamente, esos crudos empiezan un proceso de oxidación en lo que se exponen al ambiente, pero y hay procesos también de emisiones y una cantidad de cosas que nosotros realmente nunca medimos. Ahora, hay la posibilidad de muchos de esos crudos, por ejemplo, ahí en San Tomé, esos crudos parafínicos que teníamos en alguna de esas estaciones, un día se apareció una empresa con un camioncito, un vacuum que lo que tenía dentro era un calentador, ¿no? Y esa gente, claro, a las 8 de la mañana esos crudos parafínicos son una melcocha, ¿no? Pero al mediodía son un crudo que fluye. Bueno, esa gente logró recuperar en condiciones de agua y sal de 1% o menor de 1% y meterlos en la línea, ¿ok? Alrededor de 5,000 y pico barriles. Pero ya estábamos en la época crítica, ¿no? Ya estábamos por ahí en el 99, cuando ya, de hecho, les puedo decir una cosa, muchísima de esta gente, ¿sí?, que después se erigieron como
bueno, como lo que se eligieron, ¿no? Ya andaban detrás de ese negocio, ¿no? Inclusive, una de las cuestiones era, me acuerdo que uno de ellos, inclusive gente importante que llegó por ahí recomendados y tal y qué sé yo, nos llegaron con una idea genial, ¿no? De que ellos podían recuperar tantos barriles y tal y qué sé yo. Pero es que estaban incluyendo el agua, ¿no? Ellos nos estaban revendiendo el agua como que si fueran barriles de petróleo, pero nosotros esencialmente ya sabíamos qué cantidades de agua y de crudo habían en esas fosas en promedio, y hasta ahí llegaron, no aparecieron más nunca, pero porque teníamos la información, es lo que quiero decir. Y estas personas recuperaron ese crudo y aparentemente un día les quitaron el contrato cuando estaban haciendo el trabajo bien, ¿no? Yo no sé cuál fue la razón, pero no encontré nunca ninguna razón para que les quitaran ese contrato, porque era una gente que empezaron ensayando su tecnología y lo hicieron bien. Claro, eran crudos parafínicos, no tenían mayor problema en quitarles el agua y los sedimentos, ¿no? Pero esas cosas pasaron y esas cosas echaron a perder muchísimo de los esfuerzos ambientales que nosotros hicimos hasta el año 98. Ok, bueno, entonces, gracias Juan y Sergio por esta detallada presentación, estuvo muy interesante.